La tarde caía lentamente sobre el pequeño vecindario. Las luces de las casas comenzaban a encenderse, mientras el sol dejaba un rastro anaranjado en el cielo. Dela, con su paso sereno pero firme, se detuvo un momento frente a la ventana, observó cómo las sombras se alargaban sobre el patio y suspiró con una mezcla de cansancio y decisión. Sabía que había llegado la hora de tomar un rumbo diferente, aunque el corazón le pesara. Su nuera Clara llevaba días murmurando cosas que dolían como cuchillos, comentarios disfrazados de preocupación, palabras que parecían simples frases pero que cargaban desprecio escondido. Eres lenta, Dela, ocupa demasiado espacio. Ya no encajas en esta casa. La abuela escuchaba en silencio, guardando cada palabra en un rincón profundo del alma. Esa tarde, la situación se volvió más clara que nunca. Clara la observó con frialdad y soltó, sin temblar: aquí ya no necesitamos tus historias ni tu presencia. Lo mejor es que busques otro lugar donde estar. Dela apretó los labios y no respondió al instante. Miró la mesa, recordó las comidas que había preparado con amor, los pañuelos que había cosido a mano, los cuentos que les narró a los niños cuando aún buscaban su regazo. Nada de eso parecía tener valor ahora. El hijo de Dela, Martín, permanecía callado, sus ojos bajaban hacia el suelo, evitando el peso de la mirada materna. Ella entendió todo en ese silencio: complicidad, miedo y también cobardía. Quizás no quería herirla directamente, pero permitir esas palabras era casi lo mismo. Entonces, con calma, Dela se levantó. Caminó hacia el viejo armario y sacó una maleta. No era grande, pero bastaba para lo esencial: un par de vestidos, algunas fotos amarillentas y una manta que había tejido hace muchos inviernos. La dobló con cuidado y la colocó en el interior. Clara la miraba con una mezcla de alivio y triunfo. Pensaba que la anciana se iría sin más, resignada, como alguien que acepta su derrota. Pero Dela tenía otros planes. Mientras guardaba sus cosas, un brillo distinto apareció en sus ojos, una chispa que recordaba a los tiempos en que había enfrentado dificultades aún mayores. Con la maleta cerrada, se dirigió hacia la puerta principal. Sus pasos resonaban en el suelo como si marcaran el ritmo de un tambor de despedida. Antes de salir se giró. Tal vez piensen que me voy derrotada, dijo en voz baja pero firme. Pero recuerden esto: quien olvida sus raíces termina perdiendo todo lo demás. Y la vida siempre cobra deudas. Nadie respondió. Clara fingió revisar el teléfono, mientras Martín tragaba saliva en silencio. Dela abrió la puerta, respiró hondo el aire fresco de la tarde y cruzó el umbral sin mirar atrás. No era una huida, era el comienzo de algo nuevo. La calle estaba tranquila cuando Dela salió con su maleta. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, como si el mundo entero supiera que ella estaba dando un paso importante. Caminó despacio, sin prisa, saboreando cada instante de libertad. Aunque le dolía dejar atrás su casa, también sentía una ligereza que hacía tiempo no experimentaba. Recordaba con claridad los primeros días en esa vivienda. Había ayudado a pintar las paredes, a plantar las flores del jardín y a colgar las cortinas que ella misma cosió. Todo lo hizo con ilusión, convencida de que estaba construyendo un hogar donde reinarían la unión y el respeto. Ahora, cada rincón de ese lugar parecía un escenario vacío de cariño. Mientras avanzaba por la acera, las palabras de su nuera seguían resonando en su mente. No eran solo frases crueles, eran un recordatorio de cómo algunos olvidan rápido los sacrificios de quienes los precedieron. No encajas aquí, había dicho Clara con esa mirada fría, pero Dela sabía que no era ella quien había dejado de encajar,
Eran ellos quienes se habían desviado de los valores más importantes, la gratitud, el amor y la memoria. Se detuvo en la esquina, apoyó la maleta y respiró profundamente. El aire de la tarde le llenó los pulmones con una sensación renovadora. En ese instante, recordó algo que había guardado en secreto durante años, un pequeño libro de tapas desgastadas, donde llevaba las cuentas de todo lo que había aportado a la familia. No era dinero únicamente, eran horas de cuidado, comidas preparadas, noches en vela junto a un enfermo, favores silenciosos que nadie había agradecido. Sacó el cuaderno de la maleta y lo sostuvo entre sus manos. «Aquí está mi verdadera herencia», murmuró. No eran riquezas materiales, sino pruebas de su entrega y su valor. Si alguna vez dudaban de su importancia, esas páginas serían la respuesta. Con una leve sonrisa, guardó de nuevo el libro. Se dio cuenta de que no necesitaba demostrar nada a nadie. Su vida ya hablaba por ella. Lo que debía hacer ahora era empezar de nuevo, encontrar un lugar donde su voz fuera escuchada y su corazón respetado. Un vecino anciano, don Ernesto, la vio pasar y se acercó con curiosidad. «¿A dónde vas, Dela?», preguntó con amabilidad. Ella lo miró y por primera vez en mucho tiempo se permitió ser sincera. «Voy a buscar un sitio donde no me llamen estorbo, Ernesto, donde me recuerden que todavía valgo», respondió. El hombre asintió con respeto y le deseó fuerza para el camino. Aquellas palabras, aunque simples, fueron un bálsamo para su espíritu. Dela continuó andando, más erguida que antes. Sabía que el destino le preparaba pruebas, pero también oportunidades. Y en lo profundo de su corazón, una certeza comenzaba a crecer, lo que sus propios familiares habían despreciado. Otros lo valorarían. El camino la llevó hasta la pequeña estación de autobuses del pueblo. El murmullo de motores y las voces de viajeros se mezclaban en el aire, creando una sinfonía de movimiento y despedidas. Dela se sentó en un banco de madera, apoyó la maleta junto a sus pies y dejó que la brisa nocturna acariciara su rostro. No tenía un destino fijo, y eso le producía una extraña mezcla de miedo y libertad. Había pasado tantos años organizada en rutinas impuestas, en horarios que giraban alrededor de otros, que ahora la incertidumbre se sentía como un regalo inesperado. Mientras observaba los letreros de los autobuses, recordó su juventud. Hubo un tiempo en que también había viajado ligera, con sueños en los bolsillos y esperanzas en la mirada. Pensó en su difunto esposo, Andrés. Juntos habían enfrentado momentos de pobreza y alegría. Él solía repetirle: «Nunca olvides que una puerta cerrada puede guiarte hacia otra más grande». Esa frase resonó en su interior con la fuerza de un eco. Dela abrió la maleta y sacó una bufanda tejida por ella misma. La colocó sobre sus hombros, como si fuera un escudo contra la soledad. Luego, tomó asiento en silencio, dejando que su mente divagara. ¿Qué pasaría si compraba un boleto al azar? Y si en lugar de huir, decidía buscar un lugar donde pudiera empezar un nuevo capítulo con dignidad. En ese momento, una niña se acercó corriendo con un globo rojo en la mano. Tropezó y casi cayó, pero Dela la sostuvo con rapidez. La pequeña la miró agradecida y le dijo con una sonrisa tímida: «Gracias, abuelita». Esa simple palabra, abuelita, tocó fibras profundas en su corazón. La madre de la niña se acercó y también le agradeció. Dela respondió con una sonrisa suave, pero por dentro sintió una claridad renovada. Aún podía ser útil, aún podía brindar cariño y apoyo, aunque no fuera en su propia casa. Mientras meditaba en eso, escuchó su nombre. Se giró sorprendida. Era Teresa, una amiga de la infancia a la que no veía desde hacía décadas. El destino había tejido un encuentro inesperado.
Dela, ¿eres tú? No lo puedo creer, exclamó Teresa, abrazándola con emoción. Ambas mujeres se sentaron a conversar, y en pocos minutos, los recuerdos comenzaron a fluir como un río. Hablaron de los años en la escuela, de las fiestas del pueblo, de los caminos recorridos. Teresa, al escuchar lo que había sucedido con la familia de Dela, apretó sus manos con ternura. No estás sola, amiga. Si lo deseas, puedes venir conmigo. Tengo espacio en mi casa, y nunca es tarde para empezar de nuevo. Dela sintió un nudo en la garganta. No esperaba encontrar un gesto tan generoso esa misma noche. Por primera vez en mucho tiempo, una luz de esperanza iluminó su camino. La invitación de Teresa llegó como un abrazo en medio de la tormenta. Dela dudó al principio. No quería convertirse en una carga para nadie. Pero Teresa insistió con la sinceridad que solo una amistad verdadera puede ofrecer. No se trata de cargas, Dela. Se trata de apoyarnos, como lo hacíamos de jóvenes. Tú siempre me tendiste la mano cuando lo necesité. Ahora déjame hacerlo por ti. Conmovida, Dela aceptó. Caminaron juntas hasta la pequeña casa de Teresa, ubicada en las afueras del pueblo. El trayecto estuvo lleno de risas y recuerdos, como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando llegaron, Dela quedó sorprendida. Era un hogar humilde, pero acogedor. Había flores frescas en la ventana y un aroma delicioso de pan recién horneado flotaba en el aire. Teresa la condujo a una habitación sencilla, con una cama cubierta por una colcha bordada a mano. Aquí podrás descansar, dijo con dulzura. Dela dejó la maleta sobre el suelo y se sentó, sintiendo un alivio que no experimentaba desde hacía años. Esa noche cenaron juntas. Entre cucharadas de sopa caliente, Teresa le contó que se había dedicado a cuidar huertos y a vender dulces en la plaza. No era rica, pero había aprendido a vivir con dignidad y alegría. La vida me enseñó que la riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes compartir, afirmó. Dela escuchaba con atención, asintiendo en silencio. Aquellas palabras eran un recordatorio de todo lo que siempre había valorado, pero que en su propia familia se había perdido. Recordó cómo Clara despreciaba los gestos sencillos, siempre obsesionada con apariencias y comodidades, y pensó que quizá vivir con menos pero rodeada de respeto era la verdadera riqueza. Esa noche durmió profundamente, como hacía tiempo no lograba hacerlo. Al amanecer, los primeros rayos de sol entraron por la ventana. Dela abrió los ojos y sintió algo diferente, una paz serena y una chispa de entusiasmo por el día que comenzaba. Después del desayuno, Teresa le propuso algo inesperado. Mañana habrá un encuentro en la plaza con mujeres de la comunidad. Nos reunimos para compartir historias, ayudarnos entre nosotras y levantar la voz cuando hace falta. Tú deberías venir conmigo. Tu experiencia y tus palabras pueden inspirar a muchas. Dela sonrió, sorprendida. Nunca había pensado en contar su historia públicamente. Siempre había guardado los dolores y las victorias en silencio. Pero ahora, con la traición reciente aún fresca y el corazón encendido de fuerza, comprendió que quizá había llegado el momento de hablar. Se levantó de la mesa con decisión. Sí, Teresa, iré contigo. Ya es hora de que deje de callar. Lo que viví no debe repetirse en otras mujeres. Y si mi voz puede servir, no la desperdiciaré más. En ese instante, Dela no solo aceptaba la hospitalidad de una amiga, estaba abrazando un nuevo propósito. La plaza del pueblo estaba llena de vida aquella tarde. Puestos de fruta, risas de niños corriendo, el sonido de guitarras y tambores resonaban en el aire. Teresa caminaba a un lado de Dela, mostrándole cada rincón mientras saludaba a las vecinas con entusiasmo. Aquí nos reunimos para compartir,
para recordar que no estamos solas, le explicó con orgullo. En el centro de la plaza se había improvisado un pequeño círculo de sillas. Varias mujeres, de distintas edades, conversaban animadamente. Cuando vieron llegar a Teresa, la recibieron con abrazos y sonrisas, y al notar a Adela, la acogieron con curiosidad y respeto. «Ella es mi amiga de toda la vida», anunció Teresa con voz firme. «Hoy ha decidido unirse a nosotras». Dela se sintió al principio cohibida. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero al mirar los rostros de aquellas mujeres, notó algo que le reconfortó. No había juicio ni desprecio, solo interés genuino. Una de las más jóvenes, llamada Lucía, tomó la palabra. «Aquí compartimos lo que nos duele y lo que nos da fuerza. Ninguna historia es pequeña. ¿Quieres contarnos la tuya?» El corazón de Dela dio un salto. Por un instante pensó en callar, en inventar cualquier excusa. Sin embargo, recordó las palabras que le había dicho a Teresa la noche anterior. Ya es hora de que deje de callar. Así que respiró profundo y comenzó a hablar. Durante años, creí que el silencio era la mejor forma de evitar problemas. Me convencí de que aguantar ofensas era parte del deber de una madre y una suegra, pero ese silencio me costó caro. Mi nuera me echó de la casa, y mi propio hijo no tuvo el valor de defenderme. Las mujeres guardaron silencio absoluto, escuchando cada palabra con atención. Dela continuó: «No vengo aquí a pedir lástima, vengo a decir que no debemos aceptar la humillación como si fuera normal. Todas tenemos derecho a respeto, a un lugar donde se nos valore. Si hoy estoy aquí, es porque quiero recuperar mi voz, y porque sé que juntas podemos levantarnos más fuertes». Los ojos de varias mujeres se humedecieron. Lucía, conmovida, le tomó la mano y dijo: «Gracias por hablar, Dela. Tu historia es la nuestra también. Nos han hecho creer que debemos quedarnos calladas, pero ya no más». Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Algunas mujeres compartieron también sus experiencias. Una habló de su esposo ausente, otra de hijos que habían olvidado sus raíces, otra de la lucha diaria para sostener a su familia sola. Cada testimonio se entrelazaba con el de Dela, formando un coro de voces que reclamaban dignidad. Cuando terminó el encuentro, Dela se sintió más ligera. No había resuelto todos sus problemas, pero había dado un paso inmenso. Había transformado su dolor en fuerza compartida. Esa noche, mientras caminaba de regreso junto a Teresa, comprendió algo esencial: ya no estaba sola. Los días siguientes trajeron un aire diferente a la vida de Dela. Después de aquel encuentro en la plaza, varias mujeres comenzaron a buscarla, no solo para escucharla, sino también para pedirle consejo. Era como si de repente todo lo que había callado durante años cobrara un valor nuevo, una fuerza que iluminaba a quienes la rodeaban. Una mañana, mientras ayudaba a Teresa en el huerto, se acercó Lucía, la joven que había tomado su mano durante la reunión. «Dela», dijo con timidez, «necesito tu ayuda. Estoy pensando en dejar mi trabajo porque mi jefe me trata con desprecio, pero tengo miedo de quedarme sin sustento. ¿Qué debo hacer?». Dela la miró con ternura. Recordó las veces que también ella había dudado, atrapada entre el miedo y la necesidad. Con voz serena respondió: «El respeto nunca debe ser el precio de un salario. A veces parece que perder algo es un fracaso, pero en realidad puede ser la puerta hacia una vida más digna. No tengas miedo de soltar lo que te lastima. Lo valioso siempre encuentra el camino de regreso». Lucía la abrazó con lágrimas en los ojos. Ese gesto se convirtió en un rumor que corrió por el pueblo. La abuela Dela no solo tenía historias, también tenía sabiduría para guiar. Una tarde, el grupo de mujeres la invitó a hablar en una reunión más grande, organizada en la casa comunal. Había decenas de personas, no solo mujeres,
sino también jóvenes y algunos hombres que deseaban escuchar. Al verla llegar todos guardaron silencio. Della se colocó frente a ellos, sintiendo un cosquilleo en el pecho. Jamás imaginó estar allí frente a tantas miradas. Pero ya no temblaba. Levantó la voz y dijo: «La vida me enseñó que el silencio es un arma de doble filo. Cuando callamos, permitimos que nos arranquen lo que somos. Hoy quiero decirles algo. No tengan miedo de hablar, no teman decir basta. Nadie merece vivir en un lugar donde no se le valore». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Las palabras de Della golpeaban suavemente, pero con firmeza. Continuó: «No vine a dar lecciones. Vine a compartir lo que aprendí con dolor, pero si de algo sirve mi experiencia, es para recordarles que todavía tenemos voz, y esa voz puede cambiarlo todo». La ovación fue cálida, sincera. Algunos se acercaron a felicitarla. Otros simplemente le apretaron las manos con gratitud. Della sintió que por primera vez en mucho tiempo, sus palabras no caían en un vacío, sino que encontraban eco en corazones dispuestos a escuchar. Esa noche, al regresar a casa con Teresa, el cielo estaba lleno de estrellas. Della levantó la vista y sonrió. Había descubierto que el verdadero poder no estaba en lo que había perdido, sino en lo que podía compartir. En las semanas siguientes, Della comenzó a notar cambios sorprendentes. Mujeres de pueblos cercanos empezaron a llamarla por teléfono, enviarle mensajes y preguntarle cómo podían replicar lo que ella había hecho. Algunas querían empezar blogs, otras querían montar pequeños negocios, y varias simplemente deseaban aprender a expresar sus ideas sin miedo. Della se sorprendía cada vez que respondía a un correo o mensaje, pero al mismo tiempo sentía una satisfacción profunda. Por primera vez en años, su voz no solo existía, sino que también inspiraba. Un día, recibió un correo de una joven llamada Mariana, que vivía a cientos de kilómetros de distancia. Della escribía: «Tu historia me dio fuerzas para enfrentar a mi jefe y empezar mi propio taller de arte. No sé cómo agradecerte». Della sonrió frente a la pantalla, pensando en todas las veces que se había sentido invisible. Ahora, alguien en otro estado la veía como un ejemplo. No pasó mucho tiempo antes de que un periódico local se interesara por ella. Quisieron hacer un reportaje sobre su blog Second Wind Stories y la forma en que había logrado conectar con mujeres mayores, enseñándoles a usar herramientas digitales y a construir un proyecto propio. Cuando el periodista llegó a su casa, Della lo recibió con un té caliente. Mientras hablaba de sus inicios, de los días en que su familia la ignoraba, de las pequeñas victorias en Etsy y en sus newsletters, notó que cada palabra resonaba con orgullo y sin amargura. Había encontrado un equilibrio. Compartir su experiencia sin rencor, solo con la certeza de que había superado los silencios y la soledad. El artículo se publicó y fue compartido en redes sociales. Della comenzó a recibir invitaciones para dar charlas virtuales. Una plataforma nacional de podcast la contactó para entrevistarla sobre su proyecto y cómo había empezado después de los 70. Durante la entrevista, Della contó con honestidad cómo la pérdida de su esposo y la distancia de su hijo le habían enseñado algo fundamental: que siempre hay una segunda oportunidad para reconstruirse, para volver a encontrarse a uno mismo y sobre todo para inspirar a otros. Cada mensaje que recibía, cada comentario en su blog, reforzaba su convicción de que el tiempo y la paciencia habían dado frutos. Della entendió que la invisibilidad que una vez sintió no era un castigo, sino una oportunidad disfrazada. La oportunidad de crear algo significativo, de dejar un legado, de enseñar a quienes no se atrevían a alzar la voz. Esa noche, al cerrar su computadora, Della se sentó frente a la ventana. El cielo estaba iluminado por la luna
y una calma profunda llenó su corazón. Ya no se trataba de reconocimiento familiar ni de la aprobación de otros. Se trataba de compartir su luz, su experiencia y ver cómo otros encontraban su propio camino gracias a ella. Por primera vez en mucho tiempo Della entendió que el verdadero regalo no venía envuelto en papel ni en palabras superficiales, sino en la capacidad de transformar su historia en esperanza para los demás. Della decidió que era momento de dar un paso más. Después de semanas, recibiendo mensajes y correos, comprendió que muchas mujeres necesitaban orientación práctica, no solo inspiración. Así nació la idea de su primer taller virtual. Llenó una hoja con objetivos, enseñar herramientas digitales básicas, cómo iniciar un blog o tienda en línea, y cómo mantener la motivación cuando nadie alrededor ofrecía apoyo. Todo debía ser simple, accesible y directo. Primero revisó la tecnología, probó distintas plataformas de videollamadas, ajustó el audio y la cámara, y preparó presentaciones en diapositivas. Recordó los días en que aprendía a usar Canva y a configurar su blog. La paciencia y la constancia la habían llevado hasta aquí. Por primera vez, estaba a punto de enseñar lo que había aprendido, no solo por curiosidad, sino para transformar vida. El anuncio del taller se publicó en su blog y en las redes sociales. En pocas horas, tuvo respuestas de mujeres de diferentes estados: Florida, Ohio, Texas, incluso Canadá. Algunas eran mayores de 60, otras se acercaban a los 50. Todas con historias similares, habían dejado de sentirse visibles, de creer en sí mismas, de intentar algo nuevo por miedo o por la rutina. Della sintió un nudo en la garganta. Estas mujeres confiaban en ella para guiarlas, y no podía decepcionarlas. El primer día del taller, Della se sentó frente a la computadora con una mezcla de nervios y emoción. Veía las ventanas de las participantes aparecer lentamente. Rostros atentos, curiosos, algunos sonrientes, otros tímidos. Saludó a cada una con calidez, presentándose, compartiendo brevemente su historia y explicando que, aunque había perdido mucho tiempo esperando a otros, había aprendido a crear su propio camino. La energía en la sala virtual era palpable. Della comenzó con pasos sencillos: abrir una cuenta de correo electrónico, crear un perfil en Canva, organizar ideas para un blog o una tienda. Explicaba despacio, mostrando ejemplos de su propia experiencia. Cada vez que alguien escribía una duda en el chat, respondía con paciencia y ánimo. Pronto los rostros que al principio parecían inseguros empezaron a relajarse. Mujeres comenzaron a compartir sus ideas, a animarse unas a otras, a sentirse menos solas. El taller duró 2 horas, y cuando terminó, Della sintió una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Miró los nombres de las participantes en la pantalla y pensó en cómo la tecnología había derribado barreras, conectando a mujeres que de otra forma nunca se habrían encontrado. Había transformado la soledad en comunidad, la incertidumbre en motivación, la invisibilidad en acción. Esa noche, después de cerrar la computadora, Della se sentó junto a la ventana con una taza de té caliente. Observó las luces de Asheville a lo lejos y sonrió. Sabía que este era solo el comienzo. Cada taller, cada correo, cada comentario era una piedra más en la construcción de algo que trascendería su propia historia. Su legado no dependía de quienes la ignoraron, sino de quienes ahora la escuchaban y se animaban a seguir sus pasos.